Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos el siguiente circuito en el que vamos a hacer el análisis AC ahora. Vamos a aprender a hacer el análisis AC. Para hacer el análisis AC, lo primero que vamos a encontrar es la corriente de emisor y el voltaje de colector emisor. ¿Para qué el voltaje de colector emisor? Para ver en qué estado está el transistor y la corriente de emisor para usarlo en una fórmula más adelante. Acá, ¿no? Les di un tiempo a los alumnos, un tiempo en off, para que resuelvan esto en DC y me dieron estos valores, ¿no? El IE y el BCE. Yo me puedo dar cuenta que según el resultado que me dieron en BCE, esto de aquí se encuentra en región activa, ¿ya? Y ahí tengo la corriente IE. Ahora, la única fórmula nueva que tiene que aprenderse usted aquí es esta, que RE es 26 milivoltios dividido para la corriente de emisor. Siempre 26 milivoltios, el 26 milivoltios no cambia. Entonces esto de aquí me va a quedar que RE es 26 milivoltios dividido para 2,42 miliamperios. El mili se simplifica con el mili y dividir voltios para amperios es ohmios. Entonces, esa división me va a quedar en unidad de ohmios. ¿Cuánto me queda la división? 10,74 me dicen. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos este circuito aquí diferente que tenemos, ¿no? Vamos a ponerlo más al centro. Este circuito es un circuito que al transistor. Equivale a este transistor que está acá. ¿Ya? Es el circuito equivalente. Vamos a hacer el análisis en AC. Yo supongo que cuando usted resolvió esto, ese 12 que usted tiene ahí arriba, lo hizo de la siguiente manera. Así usted lo hizo, ¿no? 12 y 12. Ya. Ahora vamos a usar las reglas que vamos a necesitar para poder resolver esto. Solo tiene dos reglas aquí. Primera regla. Fuentes de voltaje a
A 0 voltios o referencia. Fuentes de voltaje a 0 voltios o referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fuente de 12 yo la voy a quitar y la voy a mandar a referencia. ¿Ya? Y la otra también, ¿no? ¿Ya? Esa es la primera. Y la segunda es que los capacitores aquí en AC son cortocircuitos. Entonces eso quiere decir que este capacitor que está aquí lo voy a quitar y lo voy a reemplazar por un corto. Y asimismo el capacitor que está acá lo voy a retirar y lo voy a reemplazar por un corto. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Está ahí? Si está entendido, está ahí, escribo OK. Bueno, entonces, eh, este circuito que tenemos aquí, que usted puede ver aquí, ya le había dicho que es el circuito que reemplaza al transistor. Es el circuito equivalente al transistor. Ya. Usted puede ver que aquí tiene el nombre B, que quiere decir base. Acá está C de colector. Y todo este nodo de acá abajo, bien grande, es el emisor. Ya. Entonces vamos a repetir todo lo que está acá, ¿no? Este es el transistor, obviamente. Aquí está dibujado el transistor. Esta es la base. Vamos, observen, ¿no? De la base, vienes por aquí y hay una división, ¿no? Hay dos caminos. Ya. Debería yo dibujarlo así. Pero como que me voy a ir para arriba, como no quiero irme para arriba, entonces yo lo puedo dibujar esto así. Siempre y cuando hay una división, ¿no? Mira, aquí hay una división de dos caminos. Acá también hay una división de dos caminos. ¿Ya? En el camino que voy por aquí, paso por una resistencia de 470 a referencia. Voy a escribir eso. Resistencia de 470 K a referencia. El otro camino continúa hasta llegar a voltaje VI. Voltaje VI. Y ahí he dibujado esa parte del circuito. Hasta ahí entendido. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Vamos con la parte Ingeniero, una pregunta. ¿El cable que estaba conectado al capacitor no sí se lo toma en cuenta entonces? Sí, porque en este caso el capacitor se hizo un cortocircuito, no se hizo un circuito abierto.
ya ves. Ya, en DC tú lo borrabas porque hacías circuito abierto. Ahora estamos haciendo corto. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya, ya. Entonces vamos a hacer con la parte del colector ahora. Voy a coger otro color, ¿ya? En la parte del colector, aquí hay una división, ¿no? Una división, salen dos cables, ¿no? Ah, ya, entonces yo también voy a hacer una división, dos cables, un cable para abajo y un cable para la derecha. De una de esas divisiones sale a una resistencia de 3K a referencia. Vamos, escribamos eso, 3K. De la otra división, vamos largo por este cable hasta llegar a BO. ¿Listo? Hasta ahí entendido, si está entendido, hasta ahí escriba así. Ya, vamos con el emisor, ¿no? En el emisor veo que hay veo que hay un cable a referencia, ¿no? Entonces, todo este nodo que está acá abajo es el emisor y esto es un cable a referencia. Ahí está, ya he sacado el circuito equivalente. Este es el circuito equivalente al transistor, ¿no? Ya. Vamos viendo todas las cosas que hay aquí. Aquí me están hablando de una corriente de base. Esta corriente de base quiero que le quede claro a usted que no es la corriente base en DC. No es la que usted encontró al principio del ejercicio. Es otra. Y B no es la corriente base en DC. Porque ahora estamos trabajando en AC. Bueno, beta veces RE dice aquí, ¿no? Beta veces RE. Beta, tú ya sabes cuánto vale beta. Aquí está el beta. RE, ya tienes cuánto vale RE. R sub 0 es un dato propio del transistor que es 50K en este caso, ¿no? Eso quiero que sepan. ¿Ya? Y beta veces y B también, ¿no? Entonces tenemos todo aquí para llenar esto de acá. Ya podemos poner y reemplazar directamente esto de aquí como 50K. 50K, beta veces RE, bueno, ya después lo reemplazamos. Beta es 100 y RE vale 10,74. Bueno, observe esto que está aquí. Todo ese nodo que está ahí abajo, todo ese nodo que está abajo está a referencia. Eso me da a entender que yo puedo escribir lo siguiente, o usted dígame si no se puede hacer esto. ¿Puedo hacer eso, sí o no? ¿Está bien eso? Sí, porque es la misma referencia, ¿no? Estoy escribiendo más, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahora la pregunta es, esto que está acá, miren. ¿Puedo hacer eso, sí o no?
Sí, muy bien. Sí podemos hacer eso. ¿Por qué lo hago? Para que sea más fácil analizar esto. Bueno, de acuerdo a esto, vamos a encontrar algunas cositas que nos están pidiendo. Impedancia de entrada, mejor conocida como ZI. Impedancia de salida, mejor conocida como ZO. Voltaje de entrada, VI. Voltaje de salida, VO. Ganancia de voltaje, AB. Listo. Esas son las cosas que nos van a pedir. Vamos a analizar un poco. Todo lo que le pidan en la entrada está relacionado con la I. Con la I. Lo que le digan salida, con la O de salida en inglés, ¿no? O. Y ahora vamos a entender impedancia. Vamos a entender un poquito la palabra impedancia. Ya. Cuando usted aprendió circuitos uno, yo traté con ustedes el tema de las resistencias, ¿no? Era resistencia por arriba, resistencia por abajo. La resistencia, ¿qué es la resistencia? Era un elemento que consumía energía. Hasta ahí usted sabía. Pero más adelante, ahora que usted está viendo circuitos 2, se está dando cuenta que han aparecido en el mapa dos elementos más con los que usted está trabajando. Usted ya conoció al capacitor y al inductor. Y en la materia anterior y en todas las materias que hemos visto hasta ahora, la resistencia, ¿no? Ya. Lo que pasa es que los tres elementos son elementos que consumen energía y que tienen propiedades distintas entre ellos. Pero el combo de ellos o la unión de ellos se los denomina impedancia. ¿Ya? Entonces, si usted quiere verlo, es como decir resistencias, ¿no? Cuando ustedes le están preguntando impedancias, es como que le están preguntando por las resistencias, pero con un nombre más general, ¿ya? Es como que no le pregunten, por ejemplo, no van a preguntar por Juanito, por Pedrito. Juanito y Pedrito son hermanos y son los Sánchez. Ya no preguntan por Juanito, no preguntan por Pedrito, no preguntan por Luisita, sino que preguntan por los Sánchez, la familia de los Sánchez, y esa familia se llama impedancia acá, ¿no? Eso sería una forma de explicarlo. Entonces, de aquí para adelante, ya le vamos a decir a los elementos pasivos, elementos que consumen energía, le vamos a llamar impedancia. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba OK. Si tiene una pregunta, hágala. Ya. Bueno, entonces tenemos impedancia de entrada, impedancia de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida y la ganancia de voltaje. Vamos a analizar la impedancia de entrada.
La impedancia de entrada va a ser igual a esto que está aquí, esta impedancia o esta resistencia, aquí, visto desde el punto de vista de la entrada. Visto desde el punto de vista de la entrada. Déjeme ponerle una flechita aquí para que se vea mejor, ¿no? Visto, mm, visto desde aquí para acá, desde la entrada. Entonces, visto desde la entrada, ¿cómo están esas dos resistencias visto desde esa flechita que yo le dibujé ahí? Están en paralelo, ¿verdad? Si pueden ver que están en paralelo, escribo OK. Ya, entonces vamos a decir que esto es igual a que usted resuelva el paralelo entre 470K. No tengo el símbolo del paralelo aquí, voy a dejar el espacio por beta veces R, beta veces RE. Pongámosle aquí un por ya, así, ¿no? Y aquí le voy a dibujar el símbolo del paralelo. Ya es cuestión de reemplazar porque beta vale 100 y el RE usted sacó que vale 10,74. Multiplica 10,74 por 100 y le saca paralelo 470. Bueno, eso lo puede hacer con la calculadora usted, ¿no? ¿Está entendido cómo la parte del ZI? Si está entendido, escriba así. Sí, ya, muy bien. Ya después usted lo saca con su calculadora y todo eso, ¿no? El ZO. ¿Cómo estaría el ZO? Dígame, ¿cómo lo ve usted? Es un paralelo entre esas dos resistencias que están ahí, ¿no? ZO es visto desde ese punto de vista, ¿no? Visto desde aquí. Visto desde aquí para acá. Es el paralelo que está ahí. Vamos a anotar el paralelo que sería 50K paralelo con 3K. Déjeme dibujar el símbolo del paralelo. Ya, y ahí usted resuelve, ¿no? 50K con 3K, mire cuánto le da y ahí lo pone ahí. ¿Entendido el ZO? Si está entendido el ZO, escriba OK. Ya. Vamos a sacar el BI, el BO y el AB. Ahora, ponga atención a lo siguiente que le voy a explicar. No se puede sacar el, el BI y el BO porque usted no sabe cuánto le van a poner en BI y cuánto le van a poner, bueno, más que todo cuánto le van a poner en BI. Usted no sabe qué voltaje va a haber en BI. Usted puede calcular cuánto va a haber en BO, pero no sabe cuánto va a haber en BI. Es la entrada, ¿no? Usted no sabe qué va a suceder ahí. Vamos usando una analogía para entender esto que está acá. Este circuito, tal como está conectado, puede ser usado como un amplificador. De hecho, está conectado en modo amplificador. Un amplificador que conozcamos, por ejemplo, puede ser un megáfono. Ahí está el megáfono con ahí para agarrarlo, ¿no? Con la agarradera, ¿no?
¿Cómo funciona un megáfono? Aquí hay una persona que habla y al otro lado sale el sonido más alto, no más fuerte. Así funciona el megáfono, ¿no? Dibujemos la entrada como que la voz de entrada es una onda seno y la voz de salida es una seno mucho más grande o amplificada, ¿ya? Usted ya ha visto cómo funciona un megáfono, ¿no? ¿Cómo, gracias a qué sucede esto? ¿Qué es lo que hace mágicamente que esta onda chiquita se vuelva más grande? ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde sale la energía para hacer que esa onda chiquita salga más grande? ¿Qué se le ocurre? Viendo de las cosas que tiene el megáfono. ¿De dónde sale esa energía? De las baterías, muy bien. ¿Está entendido? De las baterías que usted le va a poner ahí en el megáfono. Baterías de 12 voltios, de 9 voltios, no sé de cuántos voltios son. Esas son las que van a proporcionar la energía que hace que esa onda seno chiquita de tu voz suene mucho más grande y más potente. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba OK. ¿Ya? ¿Dónde están las baterías aquí, en este circuito? Acuérdate de que aquí tenía puesto una fuente de 12 voltios, ¿no? Aquí decía 12 voltios, ¿no? Al inicio, ¿no? Esas son las baterías. Tienen una especie de batería de 12 voltios, que es lo que hace que funcione el amplificador. Pero yo se las borré porque las reglas para poder calcular esto me dicen que más fácil se me vuelve si lo hago así, ¿ya? Pero ya estamos visualizando para qué sirve este circuito. Es un amplificador y punto, ¿ya? Ahora, como es un amplificador, eso es lo que yo le estaba diciendo, que tú no sabes cómo va a ser la señal de entrada, si va a ser una onda así, si va a ser una onda un poquito más grande, si va a ser una onda más achatada. Tú no sabes cómo es la onda de entrada, ¿ya? Pero si sabes, sabiendo la onda de entrada, tú puedes saber cuánto va a ser la onda de salida. Pero bueno, no me interesa saber en detalle cómo sería la entrada por lo siguiente, mire, observe. Vamos a calcular la onda de entrada, aunque no querramos saberlo, ¿ya? BI. ¿Cómo sería BI? Observe, tengo dos resistencias que están aquí. ¿Cómo están estas resistencias? Acuérdese, hace poco las resolvimos y hicimos un paralelo, están en paralelo, ¿ya? Si están en paralelo, ¿qué comparten estas dos resistencias? ¿Mismo voltaje o mismo corriente? Mismo voltaje, ¿no? Mismo voltaje comparten esas dos resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí hay BI o aquí también está el BI. ¿Sí o no? Si está entendido, escribo OK. En cualquiera de las dos resistencias cae un voltaje BI porque los voltajes son los mismos, ¿no? Ya. ¿Cuál de las dos voy a usar? ¿Voy a usar la de el BI del 470K o el BI del beta veces RE? ¿Cuál usted usaría? ¿El BI del 470K o el BI del beta veces RE?
Observen, ¿no? ¿Uso este o uso este? ¿Cuál uso? Ya. Si yo quisiera usar el de 470K, yo necesito encontrar esta corriente que va para abajo. Y esta corriente que va para abajo, no sé cuánto vale. Tendría que inventarme un nombre y llamarla, qué sé yo, IX o IA o lo que sea, ¿no? Por eso yo prefiero usar la resistencia de beta veces RE, porque yo sé cuánto vale beta, yo sé cuánto vale RE, y la corriente que pasa por ahí es esta, mire, observe. ¿Sí ve cómo se llama esa corriente que estoy dibujando de color verde? Esa corriente de color verde se llama corriente de base. Corriente de base en AC, corriente de base en AC, que no es, mire lo que le escribí hace poco, ¿no? Que no es la corriente de base que usted sacó en DC, ¿ya? ¿Por qué le escribo esto? Porque no quiero que usted me vaya a escribir al inicio de este ejercicio, usted encontró una corriente de base y me la ponga directamente acá. No, esta es una nueva corriente IB. Este es otro número que se llama corriente IB en AC. Déjeme escribirle eso. Esta es IB en AC, en corriente alterna. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, para sacar el BI, observe cómo está ahí. Sería esa corriente IB por beta veces RE. Eso es lo que voy a escribir acá. ¿Ya? IB por beta veces RE, eso es igual a al voltaje de entrada. Ahora, ¿qué sucede aquí? Tú no sabes cuánto vale IB, y como no sabes cuánto vale IB, no puedes sacar el voltaje BI. Pero no me interesa sacar el voltaje BI, como le venía diciendo, porque lo que yo quiero en realidad es sacar cuánto vale la ganancia del voltaje. Entonces, hasta ahí dejemos la fórmula para complementarla con otra cosa que vamos a ver más adelante. Hasta ahí está entendido. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Vamos con con el BO. Ya. Observe que, mire, tengo dos resistencias ahí, ¿no? Necesito que ponga atención. Si yo dibujo aquí una corriente por aquí, para acá, ¿cuánto vale esa corriente que yo dibujé, esa flechita color verde? ¿Cuánto vale? Observe. ¿Cuánto vale esa flechita color verde? Vale lo contrario de esa fuente que está ahí abajo, ¿no? Sería menos beta veces IB, ¿no? Que es la corriente de base en AC. ¿Entendido eso? Si está entendido esa parte de ahí, escriba así. Es lo contrario, ¿no? Muy bien. Ahora esa corriente IB se va a dividir en dos. Se va a dividir por acá y se va a dividir por acá. Pero yo no quiero que se dividan en dos. Yo necesito sacar el voltaje. Y como ambas están en paralelo, esta está en paralelo con esta. Ambas tienen el mismo voltaje.
Entonces, ¿qué le parece si yo uno esas dos resistencias resolviendo el paralelo? Para resolver ese paralelo, me va a quedar así. Aquí le va a quedar el paralelo de las dos, que eso se acuerda que eso era ZO. Acuérdate que ZO era el paralelo de las dos, era el paralelo de 50 con 3K, ¿no? Ese resultado es este, ¿no? Listo. Y ahora que yo tengo esto, yo puedo decir que esta corriente tiene que obligado bajar por aquí. Entra por un más, sale por un menos. Y digo que el voltaje VO es igual a la corriente que baja, que se llama menos beta veces IB, menos beta veces IB, multiplicado por ZO. ¿Ya? Ya tengo VO y ya tengo VI. Ahora mire la ganancia de voltaje. Bueno, hasta ahí entendido cómo salió la fórmula de VO. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ya? Vamos a sacar la ganancia de voltaje. ¿Qué es la ganancia? ¿Ya? Yo sé que a veces uno, es obvio el concepto de ganancia de voltaje, pero vamos a hacerlo con un ejemplo mucho más fácil para que usted pueda visualizarlo. Vamos a suponer que usted tiene un dinerito, un billetito de $5, ¿ya? Y usted lo va a meter en un banco o en cualquier entidad financiera y va a recibir una ganancia. Y le dan una ganancia de un billetito de $20. ¿Cuántas veces? Miren, no estoy diciendo cuántos dólares, estoy diciendo cuántas veces tuvo ganancias. Veces, no dólares. ¿Cuántas veces se multiplicó su dinero? Cuatro, me dice Domínguez, ¿no? ¿Entendido que es cuatro veces? ¿Sí o no? Escriba el resto. ¿Cómo lo resolvió? Usted hizo esto en su mente. Ella hizo esto. Dijo, la salida, que es 20, dividido para la entrada, que es 5, ¿no? 20 para 5, 4. Entonces tuvo que haber hecho la salida dividido por la entrada para poder encontrar una ganancia. Esto de aquí es lo mismo que el amplificador, solo que aquí estamos amplificando dinero y allá estamos amplificando una señal. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo, ¿no? Entonces la fórmula es acá también igual. Ganancia de voltaje va a ser voltaje de salida dividido para la entrada. Copiemos esas ecuaciones que tenemos ahí.
Veamos, aquí no, veamos acá no. Tenemos que el BO es, déjeme borrar lo que hicimos acá abajo, ¿no? Tenemos que el BO es menos beta veces IB por ZO dividido para IB beta RE. Ahora, ¿se acuerda que yo le había dicho, no sé cuánto vale IB, no sé cuánto vale IB? ¿Por qué no me interesaba encontrar el IB? Observe aquí. ¿Qué va a suceder entre las IB? Se van a simplificar. De paso también, aunque yo sé que beta vale 100, también puedo simplificar los beta, ¿no? Y el ZO está acá, ¿no? Hay que reemplazarlo. Y el RE está acá, ¿no? Hay que reemplazarlo, ¿no? Y usted resuelve esa división y ahí ya tiene la ganancia de voltaje. Dime, y dígame cuánto sale. Sale negativo porque hay un signo menos ahí, ¿no? Bueno, eso sería el resultado, menos 263,52. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda se va a amplificar 263 veces. Vamos a entender qué quiere decir el menos. Voy a borrar aquí unas cositas. Ya. Ustedes tienen una onda de entrada. Aquí está el transistor, ¿no? Aquí estaba el VI, el capacitor. Aquí estaba el VI, ¿no? Al inicio del ejercicio, ¿no? En el VI le ponía una onda de entrada y usted sabe que a la salida, donde estaba, perdón, acá había más cosas y acá estaba conectado el VO. Y a la salida va a tener una onda amplificada 263 veces. Pero, pero, como está el signo menos aquí, lo que va a suceder es que esa onda sí va a estar amplificada, pero al revés. Si se da cuenta que es la misma onda que está acá, mucho más alargada, pero al revés. ¿Por qué al revés? Por el signo menos. Ya. ¿Está entendido? Está ahí. Si está entendido, está ahí. Escribo OK. Ingeniero, ¿puede repetir la última parte? Ya. Esta onda que hemos encontrado aquí se está amplificando 263 veces. Pero como está el signo menos, se ha amplificado y se ha invertido. Ya, eso es lo que está sucediendo. Y eso es matemáticas, ¿no? Vamos a revisar algo por acá, ¿no?
acá nomás. Usted sabe por matemáticas que cuando usted tenía una onda seno, este es seno de X, ¿no? Y si usted tenía, le ponían un menos adelante, menos seno de X, es la misma onda anterior, solo que al revés. ¿Cómo era al revés? Así, ¿no? Eso es lo que le quiero decir. El menos la invierte. Ya. Ahora vamos a entender algo. Por favor, ponga atención a lo siguiente que le voy a decir. Aquí yo tengo el circuito, ¿no? Este es un circuito, ¿no? Yo cojo, compro unos transistores, armo el circuito, armo mi proyecto, ¿ya? Imagínate que no quiero amplificarle por voz. Imagínate que yo le voy a conectar del tomacorriente los 110 voltios del tomacorriente. Como esto va a amplificar por 263 veces, ¿qué voltaje voy a tener en la salida? Matemáticamente me dice que va a ser la multiplicación de 110 por 263. Entonces estamos hablando de más o menos un voltaje de 2, 6, 3, un par de ceros más ya. Más o menos ese valor. A la salida voy a tener 26.000 voltios. Voy a tener una onda de una amplitud de 26.000 voltios. Quiero saber si eso es real. ¿Qué podemos decir ante eso? Sí, no. ¿Qué cree que pasó aquí? Ya. Lo que pasa es lo siguiente, observe lo siguiente. El, matemáticamente, si quiere suceder esto, si quiere llegar a esa amplitud bien grande, es- si quiere llegar hasta allá, hasta ese voltaje de 26.000. Pero como esto tiene unas baterías, no sé de cuántos son las baterías, de 12 voltios, supongamos que eran de 12 voltios. Cuando esto de aquí estaba subiendo y cuando comenzó a subir más de 12 voltios, se recortó. Esto de aquí está bajando. Cuando quería pasar de menos 12 voltios, se recortó. Y así sucesivamente. Entonces, matemáticamente quiere llegar a la altura de la onda roja, pero en la vida real solamente va a llegar a la altura de la gráfica verde porque está limitado por la batería, porque la batería es de 12 voltios y no te puede entregar esos 26.000 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió? Si entendió, escriba así, si no, pregunte. Bueno, ya que ustedes ya tienen un poco más de conocimiento en lo que es un amplificador, vamos a ver algo, ¿no? Y ustedes me van a responder si es verdad o no. No se ve, dicen. Si pueden ver o no pueden ver. No, ingeniero, se ve la pantalla anterior nomás. Ah, ya, entonces déjenme poner acá. Ya. Ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, ya. Bueno, entonces Bart tiene un megáfono en la mano. Usted ya sabe que adentro, ¿qué hay en ese megáfono? Ahí. Ahí está el transistor con su
fuente de 12 voltios, que sería la batería, ¿no? Eso que estaba aquí con 12 voltios en la batería. O con otro valor de voltaje, pero es batería, capacitores y transistor, lo que acabamos de resolver ahora. Eso está dentro de ese aparatito. Bart habla, sigue una onda seno, y al otro lado va a amplificar esto 200 y pico de veces, ¿no? Pero nosotros dijimos que está limitado a qué. Está limitado a que cuando llegue al valor de máximo de la batería, como no voy a poder superar ese voltaje, se va a recortar. Cuando el pase quiera pasarse del valor de la batería, se va a recortar. Y así sucesivamente, ¿no? Eso de ahí está claro. Si está claro eso de ahí, escribo OK. Ya. Vamos a ver qué es lo que hace Bart. Ya. Bart se da cuenta del potencial de esto, de la bulla que se hace, cómo se amplifica su voz, y se le ocurre una idea. Mire lo que hace. ¿Qué va a suceder al otro lado cuando él hable? Escriba en el chat. ¿Qué va a suceder al otro lado? ¿Qué va a suceder cuando él hable por ese megáfono? No lo que sucedió ahí, ¿no? Sino que lo que usted cree que va a suceder en la vida real. Ya. Según Bart, según Bart va a pasar esto. Ya, como que fuera una bomba. ¿Por qué está mal eso de ahí? ¿Por qué no es verdad eso? ¿Por qué no es verdad eso? Escriban sus comentarios, ¿no? Quiero leerlos. Aquí está, ¿no? Lo que dice Alegría, mire. Por la batería, que al final sería igual a 12 voltios, es verdad. Pase lo que pase, desde el primer megáfono hasta el segundo, la onda va a ser recortada como máximo hasta 12 voltios, ¿no? Del primer megáfono al siguiente megáfono, igual se va a recortar hasta 12 voltios. De este megáfono al otro megáfono, igual se va a recortar hasta 12 voltios. Entonces, le dio lo mismo tener 20 megáfonos que tener solamente uno. ¿Está claro? Está claro que da lo mismo tener 20 que uno. ¿Por qué? Porque todos se van a recortar como límite máximo al valor de la batería. Si está claro, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Él está perdiendo el tiempo con esos 20 megáfonos
porque en la vida real el efecto de esos 20 megáfonos es el mismo efecto que el primero, porque todos se saturan, todos llegan a su máximo, a ese recorte. Bueno, entonces tenemos el siguiente circuito en el que resolviendo el análisis en DC, tenemos estos resultados en DC. Como podemos darnos cuenta, BC es 11 voltios, está muy alejado del 22 y del cero, entonces está en región activa. Podemos decir que está en región activa. ¿Ya? Y el IE es 11,34 miliamperios. Bueno, aquí tengo el circuito equivalente del transistor. Está aquí, ¿no? Vamos a usar las dos reglas que sabíamos, ¿no? Lo primero es que esta fuente de 22 se va a ir a cero, ¿no? Entonces te lo quitamos y le dibujamos aquí referencia, ¿no? Referencia. Ya, esos capacitores se vuelven cortos. Ya, y así quedaría el circuito. Ya, vamos a armarlo. De la base, de la base hay una división para tres líneas, ¿no? Una, dos, tres. División para tres líneas, yo también las puedo dibujar así, ¿no? Una división, la segunda y la tercera. Ya, la primera, resistencia de 56K a referencia. La segunda, resistencia de 8,2K a referencia. Y la tercera línea es un círculo ABI. Ahí está, ¿no? Eso sería en ese lado. Voy a cambiar de color. Tengo del colector una división para dos. Colector una división para dos. Una, dos. Resistencia de 6,8K referencia. Aquí continuamos con BO. Ya, ya está hecho esa parte de allá. Y la última parte, voy a poner un color azul. ¿Cómo me va a quedar esta parte de acá, no? Recuerda que este capacitor se hizo corto, ¿no? Si se hizo corto, ¿qué va a quedar acá abajo? ¿La corriente por dónde va a preferir pasar? ¿Por el corto o por la resistencia? Escríbelo en el chat. Por el corto, ¿no? Entonces esto de aquí es igual a dibujar el corto a referencia. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ahí donde estaba, como que el inductor ahora va a estar ¿Cuál inductor? referencia. ¿Cuál inductor? Perdón, el capacitor, me equivoqué.
¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Que entonces ahora donde está el capacitor va a hacer referencia ya quitando haciéndole un corto. Claro, sí. La corriente va a venir así, mire. Va a preferir ir por el camino más fácil. Si le presentan una resistencia y le presentan un corto, él se va por el corto. Ya, la resistencia está ahí, pero no está haciendo nada. ¿Ya está claro? Está ahí, pero no está trabajando. Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo. Entonces, también puedo dibujar esto de la siguiente manera, ¿no? Voy a dibujar esto aquí así, ¿no? Movimos en el ejercicio anterior, ¿no? Así, ¿no? Puedo ponerlo así también. Ya. Vamos con lo que ya sabemos hacer. ZI. Bueno, primero me están pidiendo RE, ¿no? Y es lógico, necesitamos primero RE. RE es 26 milivoltios dividido para IE. Ahora, IE ya sabemos que vale 1,34 miliamperios. Acuérdese que los mil con los mili se van y hay que hacer esa división y dividir voltios por amperios te queda ohmios. ¿Cuánto queda eso? Un 19,4 ohmios, dicen. Ya. Vamos con el siguiente, con el ZI. Usted se puede dar cuenta que el ZI, observe, 1000 ZI. Vamos a coger aquí este color. Aquí es igual el ZI. El ZI es igual al paralelo entre esas tres resistencias. ZI es igual a 8,2K, 56K y beta veces RE. Todos estos tres en paralelo. Acuérdate que el beta en este ejercicio es 90 y el RE es esto, ¿no? Listo. ¿Entendido esa ecuación de ahí? Después usted la calcula más tarde en su casa, lo calcula con calma, pero hasta ahí, entendido que es el paralelo de esas tres resistencias, si está entendido, escribo OK. Ya. Vamos con el ZO. El ZO es el paralelo de estas dos. ZO.
RO, ya vimos que, bueno, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner primero esto. Ya, me están diciendo que el RO es infinito. ¿Qué quiere decir que algo sea infinito? Una resistencia infinita. Una resistencia infinita también se la puede interpretar como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un circuito abierto, por aquí no va a pasar corriente. Entonces es como que tener, es como, casi como tener una resistencia muy, muy grande. Ya, suena un poco confuso, pero nótelo así, ¿no? Entre más resistencia, más difícil el paso de la corriente. ¿Y qué hay más difícil que un circuito abierto? Nada, ¿no? Está claro, ¿no? Repito, entre más resistencia, menos paso de corriente. ¿Ya? Una resistencia muy, muy grande es casi como un circuito abierto, porque un circuito abierto no deja pasar la corriente. No hay corriente ahí. Entonces, esto de aquí, yo lo puedo tranquilamente dibujar de la siguiente manera, como que es tan grande que se comporta como un circuito abierto, que es como que no estuviera. Mira, así. ¿Ya? Entonces el ZO es 6.8K directamente. Ya, si está entendido, escriba sí. Si tienen una pregunta, hágala. Ya. Vamos a la ganancia de voltaje, ¿no? Para resolver la ganancia de voltaje tenemos que sacar el VI y el VO, ¿no? Vamos. Ganancia de voltaje es igual a VO dividido para VI. Vamos a sacar el VO. Mire lo siguiente. Yo necesito sacar esta corriente que va para abajo. ¿Y cómo se llama esa corriente? Observe. Esa corriente se llama menos beta veces IB. Menos beta veces IB. Entonces veo, yo voy a poner menos beta veces IB por 6.8K dividido para BI. Entonces, ¿en cuál de las tres resistencias vamos a sacar BI? Acuérdense que BI es el mismo voltaje para las tres. Vamos a usarla de acá. ¿Por qué? Porque yo conozco que por aquí pasa una corriente que se llama IB, que no me interesa saber cuánto vale IB, porque se va a simplificar más adelante. Entonces tengo beta veces RE por IB. Y como le había dicho, no me importa cuánto vale eso, porque los voy a simplificar. Y de paso también simplifico el beta, y ahí tengo que reemplazar, ¿no? Ya tengo el 6.8 y el RE ya lo tengo ahí arriba, ¿no? Y ahí ya tengo mi ganancia de voltaje también, ¿ya? Entonces solamente es cuestión de usar la calculadora para poder encontrar los valores. Ingeniero, no importa si el número de arriba es negativo, también se lo simplifica con el de abajo, ¿verdad? Claro, eso no importa, igual queda Solo queda el número. el menos nomás ahí. El menos no se pierde. Eso es todo. ¿Ya? Vamos con el literal que dice acá, este literal que está aquí. Dice que hagamos lo mismo, pero ahora sin decir que la resistencia es infinita. Si decimos que la resistencia no es infinita, tenemos que volver a dibujarla. Ahí está, ¿no? Ahí está dibujada. Y ya sabemos que esa resistencia vale 50K por lo que me dicen ahí, ¿no? Con este cambio, ¿qué se altera? ¿Se altera algo de la parte de aquí izquierda? No, ¿verdad? No se altera nada de la parte de acá porque el cambio fue en el lado derecho. Entonces, el RE sale lo mismo, el ZI sale lo mismo, el ZO no va a salir igual porque ahora va a ser el paralelo entre las dos. Va a ser 50K paralelo con
6.8K. Y también va a variar que cuando yo esté sacando acá abajo, observe, esto de aquí no es 6.8K, sino que aquí es el valor de ZO, ¿no? ¿Por qué? Porque va a suceder lo que pasó anteriormente, ¿no? Que estas dos resistencias las uní, ZO, y unidas se llaman ZO, ¿no? Y aquí tengo mi fuente de corriente, beta veces IB, ¿ya? Entonces, la corriente que yo voy a necesitar para resolver esto es una corriente que viene así, que en realidad es menos beta veces IB, ¿no? Que es esto que está acá, ¿no? Ahora voy a tener que simplificar IB, el beta también puedo simplificar, y ya ahí tengo la ganancia de voltaje, sino que en la parte de arriba tengo que reemplazar con ZO. Ya me ponen aquí, Domínguez, que la ganancia le sale, en el caso anterior le salía menos 350.52, ¿no? Entonces ahí pueden ir comparando. Bueno, hasta aquí, ¿entendido hasta aquí? ¿Sí o no? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya está entendido, entonces.